Y voy a entrar de lleno en esta nota, en este domingo, porque se las debía y era la única nota que quería hacer para compartir con ustedes, que hace 10 años están ahí del otro lado, en una semana muy particular, donde entiendo que termina un periodo de la historia, empieza otro y no podría terminar de definirlo cómo, pero claramente es un punto de inflexión. Está Carlos Beraldi con nosotros, penalista, hombre que no tiene que andar exhibiendo pergaminos, pero en este caso es el protagonista, no sé si solamente de la jornada, de la semana, del mes, del año, de una parte de la historia. ¿Cómo estás? Ay, te voy a tutear, bueno, te conozco hace mucho tiempo. Sí, me parece muy bien. Todo bien, Romina. No creo que sea el protagonista. Hay que definir siempre de manera muy clara cuál es el rol que tenemos los abogados. Los abogados somos, en definitiva, asistentes. Los protagonistas y lo que le dan trascendencia a esta historia son los clientes, y en este caso nada menos que Cristina Fernández de Kirchner. Ahora digo protagonista porque el partido que se jugó y acaba de terminar con la decisión de la Corte de rechazar después lo vamos a hablar, la queja que presentaron y dejar firme la condena del Tribunal Oral 2 y que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, la estrategia judicial, el que le puso el cuerpo a este partido que acaba de terminar fuiste vos. Sí, este es un partido que a veces no pasa así, pero que se jugó desde el primer minuto. Cristina fue citada en esta causa indagatoria allá por el año 2016 y bueno, fue una de las primeras indagatorias a la que la acompañé. Por eso, así que vi todo el proceso de punta a punta. Pero por eso digo, protagonista en términos judiciales lo llevaste adelante vos. ¿En qué momento... Quiero saber si fue el día en que finalmente, después de muchas especulaciones, la Corte termina por unanimidad firmando ese 280 con explicaciones, si en ese momento sonó, digamos, el pitido del final, o vos lo advertiste antes, que este partido estaba terminado, o antes pensabas que había alguna posibilidad, creías que la Corte lo podía revisar, que había, o ya lo dabas por terminado antes. En realidad... Dar por terminado un partido significa hacer una evaluación de cuál es la racionalidad y los fundamentos que uno tiene cuando hace un planteo. Desde el primer momento yo entendí y lo fui demostrando en el juicio que teníamos razón en un montón de cosas. Por lo menos centralmente en que Cristina Fernández de Kirchner no puede ser condenada por este delito en particular. Las distintas instancias inferiores llegaron a la conclusión distinta de la que yo tenía y yo esperaba que la Corte pudiera revertir esta situación porque por lo menos al abrir una queja se iba a llevar a cabo una discusión en términos hasta públicos porque habíamos pedido audiencias, que la Corte convocara audiencias. Es decir, no puedo decir que yo pensé que el partido estaba perdido. Y de hecho tampoco pienso que esté perdido. ¿No? No, yo tampoco pienso que esté perdido. Me perdí una parte. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada, se ejecuta la pena, el miércoles se presenta en tribunales y empieza a cumplir los 6 años. Mirá, eso es cierto. Inhabilitación para ocupar cargos públicos. Todo perpetua. Eso es cierto. Lo que pasa es que nuestro país está dentro de una organización mucho más amplia, que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la verdad que es tan grotesco lo que ha hecho la Corte, que yo no tengo duda de que un análisis serio, objetivo, responsable por parte de las instancias internacionales, dije la Comisión Interamericana, pero hay otras instancias, van a llegar a una solución contraria. La verdad es que sería catastrófico que por el hecho de que una persona tiene una determinada identidad política o porque fue presidenta y esa presidencia no me gustó, se le termine negando todas las garantías como ha ocurrido en este caso. Por eso entiendo lo que vos decís en cuanto a que va a cumplir pena y de hecho estamos en estos últimos trámites para que esto se vaya produciendo a partir del día miércoles, pero de ninguna manera entiendo que los argumentos jurídicos que hemos expuesto están derrotados. Carlos Beraldi, a ver, vos sos un hombre del derecho, ¿de cuántos años? Mira, yo me recibí en el año 1984 y entré a tribunales en el año 1980, o sea que ya puedo decir que tengo unos cuantos años acá. Bien, podemos decir de manera ramplona para la gente que estuviste de los dos lados del mostrador.
Sí, me formé en tribunales. Bien. Y me fui del otro lado, pero siempre mi corazón quedó del lado de los tribunales. Bien, esos mismos tribunales a los que se los acusa de haber formado una especie de conspiración entre más de 13 magistrados que participaron desde las primeras instancias hasta el juicio para condenar a Cristina Fernández de Kirchner sin pruebas. Y me interesa mucho preguntártelo, porque venís de ahí. ¿Realmente te parece que es...? Pero para que la gente... Digo, estoy tan cansada esta semana del Hablemos sin saber, porque es desesperante en un punto, ¿no? Entonces, llevar un poco de claridad. ¿Se puede desde tribunales armar una conspiración tal que involucre a un juez de instrucción, bueno, con todos los fiscales, ¿no? Un juez de instrucción, a una cámara que confirme, un juicio oral, una casación que confirma? ¿Pueden haber una conspiración de tal magnitud y que todos digan Cristina presa, Cristina condenada, aunque no haya pruebas en la causa? ¿Conocés tribunales como pocos, Veraldi? Por supuesto, pero no quiero caer en esa frase de que lo anterior era mejor y que bueno, y que ahora, bueno, pero indudablemente los tribunales en los que yo trabajé no tienen ningún punto de contacto con lo que pasa en la actualidad. Hablábamos antes de que empezáramos este reportaje que, bueno, había ciertos jueces a los que hacíamos referencia, Arlañán, Gilavedra. Yo participé del juicio a las juntas, claro, y vi cómo se hacía un juicio justo, a pesar de la enorme complejidad que había, cómo se le daba garantías a las defensas, cómo se escuchaba a los testigos. Todo eso no pasó en este caso. Y no los pasó. genocidas tuvieron más garantías que Cristina Fernández de Kirchner. Tuvieron un juicio y Cristina no lo tuvo. No tuvo 3. No. A ver, explícame, te escucho. Yo te doy mi opinión. Sí, claro, que es la que quiero escuchar. Y que obviamente está sesgada desde el lugar en donde yo estoy trabajando. Pero a pesar de eso, yo siempre trato de mantener la mayor objetividad posible. Por ejemplo, si yo te digo que el juez de instrucción, Ercolini, trabajaba en esta misma causa cuando su mujer estaba contratada en el Ministerio de Justicia y cobraba un sueldo. Esa es una causal, pero paradigmática para sospechar que ese juez no es imparcial. Si yo te digo... ¿Lo recusaron? Por supuesto. ¿Qué pasó? Si yo te digo... Cuando digo para que se entiendan las... Pero déjame hacer una secuencia, porque es importante para no perder el hilo. Ercolini, primer juez de la causa, con la mujer primer juez fue Ercolini, trabajando en el Ministerio Público. Había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Maíquez, del secretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia. Esto, Romina, es un escándalo. Bautista Máquez, que hoy está al frente del Ministerio Público. Vos ponele los nombres y hacemos las precisiones, bueno, pero lo definitorio, acá son relaciones. La Corte, en esta queja que rechaza de una manera vergonzosa, dice que todas estas secuencias que yo cuento, y voy a contar más. A futuro vas a contar más. No voy a contar más en este reportaje. Bien, sí. Bien. No te voy a llevar demasiado tiempo. No, yo te escucho. Vos fíjate, dice que son subjetividades y son hechos concretos. Cuando vos hablas de jueces de la Cámara de Casación que mantenían reuniones privadas con el presidente Mauricio Macri, y el presidente Mauricio Macri era uno de los interesados políticos directos de que este expediente avanzara. Y no solamente porque lo decía públicamente, sino porque había un organismo, la OA, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso, presentada como querellante, la UIF, a cargo de Mariano Federici, presentado como querellante. La causa empezó con una denuncia de la Dirección Nacional de Vialidad. Javier Iguacel, yo voy poniendo los nombres para armar el rompecabezas, ¿no? Que está planteando. Ahí armás el rompecabezas. Okay. Y entonces vos decís, ¿cómo puede ser que un juez haga eso? Yo no me hubiese imaginado jamás que Gilavedra Barlañán se pudiesen estar reuniendo con personas que tenían un interés directo en la causa, siendo los jueces que tenían que impartir justicia. Carlos, es decir, ¿esto te parece normal? Te pido que te pongas ahora como profesora, además, ¿no? Bien. De la Facultad de Derecho. Entiendo que hay instancias donde alcanza para la recusación, para correr a ese juez, lo vamos a poner así, con el temor a la parcialidad, y después lo tenés que demostrar.
yo te pregunto esto, te vas a agarrar la cabeza, pero te pregunto lo siguiente. Uno entró 15 veces, 7, 8 a jugar al pádel Alivos, el otro jugaba en campos aledaños o lugares aledaños de fútbol, a donde estaba la quinta de Macri y los Abrojos. Bien, lo que te dijo la Corte y lo que vienen sosteniendo es, aún así, no está demostrado que ese partido o esa relación haya influenciado al juez o que Mauricio Macri tenía algún interés en meter presa a Cristina Fernández de Kirchner. No sé cuál es la prueba. ¿Me lo decís en serio, sí, Romina? en ¿Que serio. Macri no tenía interés? Yo no lo sé, estoy diciendo lo que viene diciendo el expediente. El fallo no dice nada, el fallo dice de las la distintas Corte. Instancias. Las distintas dice, instancias. mostrame que tenía Macri algún interés. Las reglas en el proceso establecen ciertas secuencias. Si yo recuso a un juez, el juez dice yo no acepto la recusación y eso lo resuelve otro juez. Acá no. Acá directamente ellos mismos rechazaban su propia recusación y no le daban trámite. Cuando hicimos la recusación de Hornos y de Borinsky, ellos mismos se rechazaron la recusación. Entonces, ¿cuál es el control de todo eso? Si justamente cuando llegás a la última instancia y la Corte es la que tiene que hacerse cargo de todas estas cuestiones y dice, no, esto no está bien planteado, no, son subjetividades. Son subjetividades. ¿Pero qué subjetividad? Mira, yo te quiero plantear esto porque es muy importante para la gente, que es la doble vara. ¿Vos qué hubieses pensado si yo jugaba al fútbol con el juez que dictó la sentencia? ¿Qué hubiese pensado la gente? Me sacaban una foto a mí abrazado con el juez. O, por ejemplo, para que tengas algo más concreto, cuando hablamos de encuentros en Olivos o encuentros en la Casa de Gobierno, ¿qué pasó con Casanelo? Le fabricaron una reunión con Cristina que nunca había existido. ¿Cuál fue la reacción de eso? Bueno, hicieron un escándalo, hasta lo denunciaron penalmente. Pues fíjate, ¿cuál es la diferencia? En un caso uno se reúne y dice son subjetividades, en el otro es hasta pasible de una denuncia penal. ¿Vos crees que eso es un sistema en donde la regla se aplica igual para todos? Pero acá, mira, te voy a pedir que actúes como penalista, como profesor y como hombre que viene de tribunales. Frente a lo que vos consideras, entiendo, un escándalo, y yo digo, bueno, la justicia te pide demostrarme que Macri tenía una intención y que en esas charlas hablaron de complicarla a Cristina judicialmente. Bien, y te dicen, vos dices un escándalo. Tribunales no reaccionó como un escándalo. Vos decís, bueno, uno solo puede. Sin embargo, se fueron avalando en las distintas instancias y no pudieron demostrar que había un interés de parte de Mauricio Macri. Y no pudieron demostrar que el juez se vio influenciado por esa relación o por ese partido de fútbol o pádel o lo que fuese. Bueno, esto es cuando se burla de lo que tiene la Constitución escrito. Porque lo que se dice en una garantía como esta, la del juez imparcial o el juez natural, no es que yo tengo que probar que eso efectivamente ocurrió. Basta con que yo pueda acreditar que la situación genera un temor objetivo. Esto que yo puse en el recurso, la verdad que no es que lo inventé yo, lo ha dicho la Corte en una enorme cantidad de fallos. Pero tanto es así que, por ejemplo, el ministro Rosati, siendo ministro del gobierno de Néstor Kirchner, tuvo que recusar a el juez Bonadío, que lo había citado a indagatoria, y usó el mismo argumento, los mismos argumentos, es decir, citó un fallo muy famoso, que es el fallo Llerena, no lo voy a contar acá porque si no se van a aburrir, en donde lo que la Corte termina diciendo es, mire, acá no es necesario que usted tenga que acreditar efectivamente que este juez fue parcial, basta con que usted, según un parámetro objetivo, diga, bueno, tengo motivos para sospechar. Por eso se llama temor objetivo de parcialidad. ¿En qué instancia? ¿En qué instancia? En todas las instancias es igual. Mirá, en primera instancia, en casación. Digamos, la regla es para cualquier juez, lo mismo que para el fiscal. No porque se hable de una garantía que sea la de la imparcialidad. Los fiscales tienen que ser objetivos y tampoco en este caso lo fueron. ¿De quién estamos hablando? Porque ya que estamos poniendo Estamos nombres. hablando de los fiscales de juicio. Ahí hicimos un planteo muy Diego serio. Luciani y Morla. Bueno, sí, Morla prácticamente no se... De Morla prácticamente no se habla, ¿no? Tomó claramente el protagonismo Luciani, porque además fue quien hizo el alegato final, justicia. Lo hicieron los dos. Pero él fue el de justicia o corrupción, digamos, que quedó, ¿no? Resonando. Con todo lo que sabés de derecho,
¿Cuánto tiene esta causa de jurídico y cuánto de político? Yo tendría que explicar varias cosas. Estoy acá para escuchar. Te voy a hacer Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Te voy a hacer una síntesis. Sí. Aquí se plantearon que había irregularidades en la asignación de fondos a la provincia de Santa Cruz, a la cual se le privilegiaba respecto del resto. Que todo esto se materializaba en leyes del presupuesto, que el Congreso, decían, en un momento votaba obligado y en otra votaba engañado. Que a esto había que sumarle una serie de decretos de necesidad y urgencia, decretos simples, resoluciones que habían dictado los jefes de gabinete, es decir, todo un andamiaje jurídico que supuestamente se había realizado al solo efecto de defraudar el Estado. Bueno, eso fue lo que discutimos en este juicio. Si esto podía constituir, por un lado, una defraudación a la administración pública y por el otro lado, si constituía una asociación ilícita. Eso fue absuelta. Esta segunda cuestión fue absuelta porque, en definitiva, les alcanzaba con poner 6 años. Si no, le hubiesen fabricado también la otra acusación. Entonces, fabricado también, entonces decir que está fabricada, Veraldi. Mira, yo creo que cuando se analiza mínimamente las competencias que tiene el presidente de la Nación en estos hechos, ni siquiera podía haber sido citada a prestar declaración indagatoria. Y esto no te lo digo yo. Siempre trato, insisto una vez más, de ser objetivo, y cuando hay cuestiones que por ahí no las conozco en profundidad, pedir alguna ayuda. En el tema administrativo hay ciertos profesionales que se han destacado mucho. Uno de ellos es Barra. Bueno, Barra emitió un dictamen, antes que fuera procurador del gobierno de Milei, y con una claridad absoluta explicó que nunca un presidente, por las cadenas de competencias que hay, puede ser autor de un delito que se ejecuta porque en la provincia de Santa Cruz se asigna una obra a una determinada persona a través de un procedimiento en el que el presidente no interviene. 51 obras a Lázaro Báez, ¿no? Sí, son 51, pero vos fíjate que desde las 51, 38 fueron antes de Cristina. Y eso es otra cosa que no se dice, es como si fuera un globo todo. Y terminó siendo un globo porque los fiscales no acusaron por 51 obras, acusaron por una sola, una administración fraudulenta. Es como si todo fuera, es decir, en el boleo entraba todo. Y eso, desde un punto de vista jurídico, es una aberración, porque vos no podés meter a una persona todos los hechos siendo responsable de lo que todavía no había, de las cosas que ocurrieron aún cuando ella no era presidenta. Pero déjame seguir con esta hilación. De todos esos decretos, de todas esas cuestiones, leyes, esas 3 toneladas de prueba que decían, cuando llegó el momento de dictar sentencia, era todo válido. Y entonces se agarraron de un decreto, el decreto 54, y dijeron, este sí lo firmó Cristina. Y por este es el que la vamos a condenar. Bueno, vos decías, ¿cómo puede ser por este decreto? Bueno, y ese decreto no dice nada, tanto es que ese decreto sigue siendo válido al día de hoy. Y lo han aplicado todos los gobiernos. ¿Qué decía el decreto? El del fideicomiso. ¿Qué decía el decreto? Que la Dirección Nacional de Vialidad pasaba a ser beneficiaria de los fondos del fideicomiso. No para gastarlas, no para financiar obras de un determinado contratista, era para hacer obras. Esto es todo lo que ha hecho la presidenta. Como no encontraban nada, empezaron a fabular de que los servicios jurídicos, cuando intervinieron en el proceso previo a la sanción, digamos, al que el presidente emita el decreto, habían hecho observaciones. Vinieron los jefes jurídicos y que nosotros no hicimos ninguna observación. Autorizamos a que la presidenta firmara. Es decir, esto es tan grosero de estas características. Vos me decís, ¿cómo puede ser que todos estos jueces no se dieron cuenta? Todos miraron para otro lado, Carlos Veraldi. No, yo no sé si vos decís grosero. Es una cuestión objetiva del derecho más allá de las interpretaciones. Si fuese tan grosero, ¿no te parece que uno de todos, en todas las instancias que pasó, pues lo que necesitamos muchos entender, hubiese dicho,
hasta esto no, pero pasa a primera instancia, lo confirma la Cámara, va a un juicio oral y público, lo confirma una sala de casación, después vamos a hablar del tema de la Corte, ¿no? Que le termina de poner el moño, la Corte no interviene, de alguna manera dice, en esta no me meto. Uno de todos esos no dijo, che, esto es una vergüenza. Ninguno, todos miraron para otro lado, los conocés. Digo, trato de pensar si efectivamente puede haber una conspiración de tal tamaño. Mira, la palabra conspiración parece como que uno estuviese haciendo una película. La usó Alejandro Esloca, que le mando un beso, pero él dijo que es una conspiración que usó los jueces con el Fondo Monetario. Bueno, vos sabés que yo trato de, y por eso creo que me invitaste, trato de hacer un análisis jurídico. Sí. Si querés yo puedo hacer análisis político, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es el análisis jurídico. Bien. Y jurídicamente todos miraron para otro lado y nadie advirtió el papelón, la vergüenza, lo grotesco. Es que fueron de mayor a menor. A medida que íbamos avanzando en el juicio y se iban cayendo las 3 toneladas de prueba, entonces todo lo que habían sostenido en el auto de procesamiento, todo eso se terminó cayendo. La acusación de Luciani se cayó a pedazos. Y el tribunal, yo no voy a hablar de subjetividades, cometió errores gravísimos, como por ejemplo este. Vos fíjate, mirá. Luciani, después quiero ver la actuación del fiscal, que es el que acusa, el tribunal, que es el que militó la prueba. Quiero decirte algo, mirá. Si vos decís que el presidente de la Nación tiene una responsabilidad por dictar un decreto, la misma Constitución dice que los que refrendan el decreto, jefe de gabinete, ministro, tienen la responsabilidad. El ministro fue absuelto y el jefe de gabinete vino como testigo. Esto, vos, ¿cómo lo explicás? Yo no sé, porque si yo soy el abogado y me preguntan, ¿vos cómo lo explicarías? Porque vos sabés mucho de derecho también. Bueno, pero esperá. Dale, jugate. No es jugarme. A ver, acá que Cristina Fernández de Kirchner direccionó a dedo justamente las obras para beneficiar económicamente a Lázaro Báez. Nunca intervino. Y que esa maniobra después le resultaba beneficiosa a ella y se repartían la plata. Esto es lo que se manifiesta. ¿Sabés lo que pasa? Esto es la fábula. Es decir, ella direccionó, pero como vos bien dijiste, ¿dónde están las pruebas? Si ella no intervino en ninguna licitación, ni podía intervenir. El expediente dice que encontraron, porque por ahí la gente no sabe en base a qué se dictó primero la condena y después vamos a ir a la corte, que encontraron en el teléfono del tristemente célebre José López, el del convento, que además dice Luciani que había una operación que se llamaba limpiar todo, porque quisieron borrar, que las pruebas fueron borradas, pero que quedó en el teléfono, corregime Carlos, que quedó en el teléfono de José López un rastro de una reunión donde Cristina Kirchner instaba que a Lázaro Báez se le pagara todo antes de que ella abandone el gobierno. Todo falso. No, pero eso es lo que... Pero no es que lo digo... No, es que es falso porque no está eso en la prueba. Esa prueba no existe. La prueba es unos mensajes de texto en donde López se va a entrevistar con la presidenta. ¿Qué hablaron? No se sabe. Nunca se supo. ¿Y qué era? El secretario de Obras Públicas que se iba a reunir con la presidenta. ¿Y quién interviene en el medio? Un secretario privado de Cristina. Esta parte dice, aluden a reuniones de CFK donde ante el final del mandato del 2025 habría ordenado limpiar todo lo relacionado con el Grupo Austral, pagar los créditos adeudados a las empresas Báez, abandonar las obras en construcción, despedir al personal, etcétera. Etcétera. Mira, concretamente, para hacer esta actividad, yo diría, para no calificar y ser demasiado vehemente, que creo que lo soy, ¿qué hizo el fiscal? Una trampa. Hicieron una trampa. A ver. Estas reuniones, supuestas reuniones, nunca habían sido descriptas en ningún acto de la intimación. Cosa es que cuando una persona va a declarar... Tiene que saber de qué defenderte. Tiene que defender. Entonces le tienen que decir, mire, usted tuvo una reunión en mes de noviembre, de tal fecha, habló tal cosa. Eso nunca estuvo en ninguna intimación. ¿Cuál es la trampa del fiscal? No estuvo en la indagatoria, no estuvo en el auto de procesamiento, no estuvo en el requerimiento de elevación a juicio y no se discutió en ningún momento durante la audiencia de debate. Cuando el juicio llegó al momento del alegato, el fiscal dijo, mire lo que tengo.
Y esto no es relevante sobre si la prueba se incorporó en un momento o en otro, es que la acusación se precisó, se concretó en el momento del alegato, cuando ya no había pruebas posibles para ofrecer con lo cual rebatir esto. Vos lo planteaste en la corte y como apareció algo sorpresa para que entiendan. Quiero decirte otra cosa más. Frente a esta situación, que generó un gran revuelo periodístico, ¿qué pasó? Cristina dijo, yo quiero declarar y quiero desmentir esto. ¿Cuál fue la respuesta del tribunal? A ver qué te parece, vos que sabés de derecho. No. No, usted no puede declarar más. No. Usted no puede declarar más. ¿A vos te parece que esto tiene algo que ver con la garantía de la defensa en juicio? Mira, en la garantía de la defensa en juicio existe un principio que es el fundamental, que es el derecho a ser oído. Y todas las leyes procesales, la federal, las de las provincias, dicen que la persona que está siendo acusada puede declarar en cualquier momento. Instancia del juicio, sí. Acá le dijeron, no, usted no declara. Bien, espera, ahí verá el de acá, yo enloquezco en este momento. A ver, entonces, es una flagrante violación a la garantía. ¿Vos ahí qué hiciste? Bien. ¿Vos ahí qué hiciste? Porque hay 3 jueces que dicen no. Eran los 3 jueces que conforman el Tribunal Oral 2. Le dicen no. Y vos decís, no, pará, primer año de derecho, cualquiera sabe que puede ser oído en cualquier... Eso es muy interesante, sí. Primer año de derecho. Sí, pero pará, vos lo planteaste. Sí. ¿A dónde fue ese planteo? Acá es donde voy. Ayúdame. ¿Dónde va ese planteo? Déjame porque es más grave la cosa. A ver, y todos vuelven a mirar para otro lado. Es más grave. A ver. Es más grave. Esta imposibilidad de defenderte, porque ya estábamos en el alegato, de alguna manera traté de resolverlo, porque con esos mensajes, como no había ninguna referencia, era fulano de tal, llama tal, no es que te graban una conversación y escuchás el contenido, no, acá es yo llamé a Romina. Bueno, ¿qué hice? Busqué cuáles eran los puntos de apoyo externos con los que se quería construir esta falsa historia. Y encontré uno que era bastante grosero. El fiscal decía que había una reunión en la que Cristina había participado en la ciudad de Río Gallegos después del mediodía, 30 de noviembre, era un día importante porque era mi cumpleaños. Y bueno, buscamos a ver si el avión, y mostraba el avión presidencial que bajaba en la pista de Río Gallegos. Y resulta que esa nota periodística era de un día antes. Cristina a esa hora se había ido a otra provincia. Esto fue mostrado en el juicio, en el alegato nuestro, y fue tan contundente, y me hago una pequeña digresión, que cuando el actual ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, vio el alegato, dijo, no, lo destruyeron. Estaba en animales sueltos. Lo destruyeron al fiscal. Sí. La defensa nuestra y otras defensas que probaron cosas todavía más groseras, que decían, no sé si pero tan groseras como esta. Dicen que Cristina estuvo en una reunión, demostrás que no estuvo. ¿Dónde lo apelaste? Y así fuimos mostrando que todo eso era falso. Lo planteamos en el alegato. Sí. Respuesta del tribunal oral. Sí. Bueno, en realidad usted no probó porque lo del avión no era tan importante. Y empezaron a hacer articulaciones, vaguedades, que obviamente generaban un caso de arbitrariedad. Bueno, eso se lo planteamos a la Cámara de Casación. Bien, ahí hay 3 jueces, ¿no? 3 jueces que entienden no que es fueron... un problema de número esto. No importa, porque no importa. Si fuera un problema, si no haríamos, ¿sabés cómo hacemos para saber si una persona... Hacemos una encuesta. No, está bien. No es una encuesta. Pero no, me refiero a esto, 3 jueces se miran, Corín y el resto de los que están integrando el tribunal, y dicen, no, la verdad que acá no. Vos decís, de ninguna manera apelo. ¿Va a qué sala de casación? Va a la sala de casación, sala cuarta, que no debía haber intervenido en este caso. Es una sala puesta a dedo porque todos estos expedientes tienen vinculación con una causa que se llama la causa madre. Todos los expedientes de la causa madre, que son conexos, fueron a otra sala. Pero dijeron no, en este único caso va a intervenir la sala cuarta. ¿Quién intervenía en la sala cuarta? Los que jugaban con Macri.
Hornos y Borinsky, los amigos del gobierno. Los recusan, no prospera la recusación. Los recusamos, le planteamos estas cosas y ellos dicen, no, son subjetividades, no existen. Es como que vos me digas, mirá, vos sos un mal abogado, y yo te digo, no, soy el mejor. Pero y Carlos termina Veraldi, ahí. pero no es cantidad de números, yo te entiendo lo que vos me decís, pero miran para otro lado los jueces del Tribunal 2. Se hacen los boludos intencionalmente los jueces de la Cámara de Casación. No hay uno que diga, che, esto es porque lo que vos estás contando y escucha a la gente ahora. Mirá. Dijeron que Cristina Kirchner estaba en una reunión. Probaron que ese día no estaba en esa reunión, que esa reunión no existió. Lo que tienen en el celular no es la operación limpiar todo a la que hacen referencia. Pero esperá, y nadie ¿limpiar dice qué? Vamos a ponerle, porque aparte, hasta actuaron con esta picardía de ponerle un título para que la gente lo repita y lo repita. Cristina, ¿qué iba a limpiar? Las relaciones espurias con Lázaro Báez, que le habían beneficiado económicamente a los dos. A ver, esos son instrumentos públicos que ya estaban incorporados a procesos judiciales, porque las denuncias por Tesur y todas esas cosas ya venían de antes. Entonces, ¿qué iba a borrar? Los decretos que se habían dictado, los actos administrativos, las leyes del presupuesto. ¿Qué es lo que iba a borrar? En los pedidos para que Mauricio, antes de que asumiera Mauricio Macri, mientras ella era presidente, se le pague a Lázaro Báez todo lo que se le debía. Que se le debería a ella también. Y eso, decime vos que leíste por lo menos esta parte. No, leí. ¿En qué acto administrativo funciona que dice que ella le pagó? Si ella nunca ordenó ningún pago, le preguntamos a todos los testigos que eran de la Fiscalía si había alguna indicación expresa, tácita o de cualquier manera en donde Cristina le dio alguna indicación para que le paguen a Lázaro Báez, y todos los testigos, todos, dijeron no. Porque según Lisiani lo limpiaron. ¿Qué limpiaron los testigos? No. ¿Qué limpiaron? Limpiaron los rastros que podían quedar de los ¿Pero pedidos qué de rastros Cristina limpiaron? Kirchner. Es un título para Netflix. Sí, puede ser. No, pero ¿sabés qué pasa? Puede ser, y es bueno que lo cuentes así con tiempo. ¿Sabés qué pasa? Este es un juicio que fue prácticamente abandonado por la cobertura periodística durante prácticamente todo el desarrollo. ¿Por qué? Porque no había pruebas que comprometieran a Cristina. Prácticamente se ocupaban 2 o 3 periodistas. El resto, chequea La Nación, chequea Clarín, no se ocupaban del juicio. El juicio volvió a tener protagonismo cuando nos acercábamos al final. Y ahí empezó una gran difusión de todas estas cuestiones. Pero cuando hablas con contenido, y yo no estoy falseando ni un solo dato, te encontrás con una realidad muy distinta a la que se, en definitiva, definió judicialmente. Y quiero decirte algo porque si no, me voy a olvidar. No, dale. Y es, vos decís, pero 2 jueces hicieron esto, 3 jueces hicieron esto. Bueno, esto suele ocurrir o puede ocurrir. Y esos son los casos que llegan a la Corte después de confirmaciones, y la Corte, como último órgano supremo del Poder Judicial, es donde aplica su control. Y dice, bueno, a ver, ¿están violadas o no están violadas las garantías constitucionales? Antes de llegar a la Corte, vos decís, esto puede ocurrir en todas las instancias inferiores. ¿Hubo complicidad por acción u omisión, interés en que Cristina vaya presa antes de llegar a la Corte? Porque bueno, todo esto se podría subsanar en la Corte si se hizo todo mal. No pasó, ahora lo vamos a hablar. ¿Qué fue lo que pasó Luciani, suponiendo que quiera buscar títulos de Netflix, pasar a la historia, meter en cana a Cristina, no puede actuar solo? No le pongo números, tenés razón, no puede actuar solo. ¿Sabés qué cosa? ¿Sabés lo que pasa? Yo soy muy responsable. Sí. Y como soy responsable, si yo digo, me lo hicieron a propósito, es esto, le dieron plata, yo no hago esas cosas. No. Yo me limito a analizar lo que pasó. Jurídicamente, ¿puede actuar solo un fiscal? No. Y sí, acá lo hizo. ¿Solo? ¿Y qué pasó? Pero inventó un hecho que no había sido discutido en el juicio, que lo construyeron sobre una pericia que se había hecho en otro expediente, de ahí salieron los textos estos de teléfono, y con esa prueba que no pudo ser controlada, bueno, es donde construyeron falsamente una historia que cuando pedimos que la Cámara de Casación la revise, y la Cámara de Casación dice, y bueno, pero ya te contestaron en la primera instancia.
Por eso no Esto actuó es el solo, tema. actuó con el aval de las distintas instancias. El fiscal presentó su acusación, los otros le dieron, diríamos, la razón en esto. Y bueno. No se la dieron, bueno. No es menor, es la única prueba que muestran, dicen, sí, está bien. Y bueno. Pero ¿por qué? ¿Cómo actúa? Todos actuaron, digamos, siempre todos se equivocaron. Siempre vamos a caer. Si se equivocaron o lo hicieron a propósito, la verdad, esa es la a duda, esta altura, no. Ni te importa. Yo no tengo ninguna duda. Pero como soy responsable, no tenés dudas, lo voy a decir. Bien. Lo que yo puedo decir. Pero no hay una tercera alternativa. O se equivocaron o actuaron a propósito. Acá vos tenés errores judiciales groseros, demostrados en el expediente, demostrados cuando presentamos el recurso de casación, demostrados cuando presentamos el recurso extraordinario y sintetizados cuando presentamos la queja. Esta es, repito, mi visión. Mi visión. Este hecho que yo te cuento, este famoso plan limpiar todo, fue un hecho determinante. Claro. Es un hecho determinante. Sin este hecho, no se podría haber generado esta condena. Ahora bien, si este hecho, como yo lo estoy explicando, no ocurrió y no tuvo prueba, ¿sobre qué base vas a decir que direccionó? Porque acá hay que tener en cuenta lo siguiente, porque también hay que pensarlo en términos de lo que pasaba en la realidad. Supuestamente, a través de este plan, se querían abandonar todas las obras y generar así un gran caos. El caos se iba a producir en la provincia de Santa Cruz. ¿Quién era la gobernadora electa en ese momento? ¿Quién era? Alicia Kirchner. Es decir, que ella iba a hacerle una acción. La bomba le iba a explotar en las manos propias, digamos. Y después, vos fíjate otra cosa. Dice, se han designado un montón de funcionarios que actuaban bajo el poder de Cristina Fernández de Kirchner. Mientras Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta de la Nación, el gobernador de Santa Cruz no era justamente alguien que estuviese dentro de su sector político. Al contrario, era un opositor. Ahora, Carlos, la cantidad de gente que te está escuchando este mediodía del otro lado, después de la decisión que toma la Corte, te atiende hasta acá con el mismo interés y concentración con la que te estoy escuchando yo, y dicen, bueno, pero le quedaba la instancia de la Corte. Y la Corte, este es el momento más incómodo para preguntarte de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, que rechazó la recusación. Dijeron ese martes a las 4 de la tarde, cuando llamaron a una reunión, que estaba mal presentado, o sea, que no me meto, está mal presentado el recurso. Lo que te dijeron, Carlos Veraldi, trabajaste mal, qué sé yo, ni te hablaron de la causa, o sea, no hablaron de todo esto que vos estás hablando. ¿Y a vos no te parece trabajó raro? mal. A ver, ¿a vos no te parece raro que cuando se tiene que resolver un recurso de esta importancia institucional, el análisis de la Corte es, no, falta la coma? Falta la coma. Falta la coma. ¿Vos creés que los jueces... En una queja son 40 páginas, ¿no? Máximo. ¿Vos creés que los jueces que realmente analizan un expediente dicen eso? La doctrina sobre rigorismos formales, manifiestos, eso lo tiene la Corte prácticamente desde hace 100 años. Que esas no son cuestiones decisivas. Pero además, en el caso, son falsas. Todas son falsas. Por eso adjetivan. Quienes más o menos conocemos cómo funciona esto, cuando no se tiene razón, entonces se utilizan latiguillos. Los jueces utilizan latiguillos, es decir, la defensa no alcanzó a demostrar. La defensa no fue su... No. Si no vos sos cumple juez, el requisito de fundamentación autónoma, ¿no? Si vos sos juez, si vos sos juez y sos un juez que quiere impartir justicia, en un caso de esta trascendencia pública, donde estás generando una sanción penal respecto de quien es la dirigente política de la oposición más importante, no haces esa porquería. Eso es una porquería. Y además lo hicieron en tiempo récord. Y lo hicieron 7 días después que Cristina dijo que iba a ser candidata. ¿Qué más querés que te diga? Pero espera, ahí no sé si Cristina Kirchner tenía información y se apuró a lanzar su candidatura. Pero si no la tenía Gorini, si no la tenían los jueces del Tribunal Oral. No tenían esta información. No tenían información. ¿De dónde le íbamos a sacar nosotros? Que no tenemos ninguna ¿Ustedes relación. no tenían esa información? Yo no tenía ninguna información. ¿En qué momento te enteraste? El martes, cuando el martes salió la sentencia. Yo primero,
porque la verdad no quiero ser, diríamos, despectivo con nadie. Pero la posición que tiene Lorenzetti en la Corte está muy comprometida. Y no es que viene de un compromiso o de una situación irregular que se ha desarrollado en este caso, sino que viene ya de unos cuantos años atrás. Tanto es así que la doctora Carrió le pidió el juicio político y hasta lo trató de delincuente. Con todo ese deterioro, al cual podría sumar más hechos, se le genera a la Corte un problema extraordinario que yo no había visto nunca en democracia, en cuanto a que se empiezan a pelear Lorenzetti contra Rosati, Maqueda y Rosenkrantz, en donde Lorenzetti le dice que los otros son delincuentes. Este es el nivel de deterioro que tiene la máxima instancia judicial. Y me voy a detener en un cargo que le hace Lorenzetti a los otros jueces. Le dicen, ustedes han sacado al secretario natural en materia penal que interviene en este caso, que debiera intervenir en la Corte, un funcionario de carrera, y han puesto a otro. Dice que lo conocen ustedes, que no dio ningún tipo de concurso y que además recibe instrucciones que no se publican. Peor que eso, ¿qué se puede decir? Yo lo que no entiendo, no sé si no lo entiendo, pero sí me genera sorpresa, es que después de haber leído estas acordadas, estas disidencias que hace Lorenzetti, no haya habido un fiscal que inmediatamente formulaba una denuncia. Decían que nombraban gente en la Corte que no se sabía qué hacía, se pagaban sueldos sin causa. Es decir, este es el nivel de deterioro. Y otra vez miraron para otro lado. Este es el nivel de deterioro Carlos Veraldi, que tiene este tribunal. Bien, ese tribunal con este nivel de deterioro e internas, digamos, tan tremendas, que por supuesto se conocen, decide firmar por unanimidad en una causa tan sensible, no ir al fondo, no discutir nada de todo lo que estás planteando, que quede firme la condena a una expresidenta, exvicepresidenta, senadora y todo lo que uno sabía, además referente de la oposición, y decir, va presa. Y se ponen de acuerdo los tres, que venían a los tiros. Claro. Y fue justamente, fíjate lo que pasó. Cuando Lorenzetti fracasa con su intencionalidad de poner a un candidato en la Corte que le diera los votos necesarios para volver a ser presidente, sale públicamente y empieza a acusar y decir, este expediente se tiene que resolver ya. ¿Por qué? Porque la bancada de senadores peronistas le había rechazado el pliego al doctor Lijo. Son subjetividades todas estas cosas que estoy diciendo. Pero Lorenzetti no había dicho hay que condenarla, decía hay que fallar rápido. Pero fallar rápido en un caso en donde la sentencia que dictó el tribunal tiene 1.600 páginas, en donde la sentencia que dicta la Cámara de Casación tiene 1.400, en donde hay 9 recursos extraordinarios y sus correspondientes quejas. No existe tiempo material para que alguien seriamente se haya puesto a hacer el análisis que corresponde. Y acá viene la parte más incómoda. Dicen, no lo podemos hacer porque el abogado no sabe presentar un recurso de queja, te dicen. Pero, a ver, el recurso... Y es eso, porque la gente por ahí piensa que leyeron todo y dijeron que Cristina Kirchner es culpable. No, la Corte no decide eso. Simplemente dijeron, y el abogado no sabe. Ninguno de todos los abogados. El fiscal tampoco sabía presentar el recurso. Porque no es que el fiscal que pidió una pena más gravosa para Cristina, 12 años, ¿no? Era la queja del fiscal. Pero el fiscal también le rechazaron el recurso. Sí. Dijeron que no procedía, le hicieron un 280 más chiquito. Sí, más chiquito. Más chiquito. Es decir, ninguno sabía. Yo, en definitiva, no Tenés quiero... que cursar otra vez recurso de queja. ¿Sabés qué pasa? Si yo aplicara el mismo criterio que me aplicaron a mí, diría, bueno, yo analizo mi trabajo y digo, no, soy extraordinario. Como hicieron ellos, no, somos imparciales nosotros. Bueno, no es el análisis. Esta actuación que tengo es una actuación pública. Algunos la critican, otros las elogian. Me someto al análisis de juristas independientes, que vean si ese recurso extraordinario no cumplió acabadamente con cada uno de los recaudos. ¿Hay ensañamiento? Quiero decirte algo que también es del sentido común. Si las sentencias tienen esas extensiones, si es necesario plantear una batería, pues yo te dije 2 o 3 agravios, pero hay más agravios. ¿Cómo se hace para poner todo eso en 40 carillas? Si vos me contestás eso,
No tengo la menor idea. Y bueno, pero esto es lo que ¿cuánta analiza, gente presenta en 40? Todos, es el límite que pone la Corte, no a Cristina o a vos. No, pero esta es una cuestión que justamente los jueces imparciales analizan en un caso y dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que planteó? No, le falta la coma. Cuando vos buscás que le falta la coma es porque no podés contestar. Y ellos no me podían contestar este recurso. Y por eso, en tiempo express, si no, decime cuándo la Corte analizó un caso de estas características, en 30 días hábiles, entonces dijo, bueno, salgamos por la ventana. Igual va a haber la mitad del país que me va a apoyar. Y este es el punto crítico para mí. Si hay una función que cumple el Poder Judicial en un país, es resolver un conflicto y con eso cerrar una discusión. No. Esa es la función que cumple el Poder Judicial. Es tristísimo. Acá a mí me parece. Cada uno lo que le parece el fallo. Y acá el nivel de deterioro grosero que tiene la máxima instancia del país, en donde unos se dicen delincuentes a otros, es lo que genera esta insatisfacción general, que la mitad del país diga una cosa, y no sé si es la mitad, es un poco más, un poco menos, y la discusión siga. Es una cuestión de fe. Pasa a ser el fallo una cuestión de fe. Cristina, ¿te gusta? Es inocente perseguida. Cristina, no te gusta, es una chorra culpable. No es por el fallo. Mira, cada cual tiene su posición política y esas posiciones políticas indudablemente tienen derivaciones. Pero en un juicio penal, con la trascendencia que tiene, esas cuestiones, si yo soy peronista, yo soy antiperonista, no puede ser el elemento definitorio. Y en esta causa, la falta de una actividad jurisdiccional propia del órgano más importante judicial del país hace que la discusión siga hasta en eternidad, hasta que las velas no ardan. La Corte tornó a este país menos... ¿más débil institucionalmente desde el martes? Mira, nunca tuvimos un proceso de desintegración tan profundo en la Corte Suprema como ahora. Primero funciona con 3 jueces, una cosa extraña. Porque dice, acá me causa gracia, dice, fue unanimidad. No, unanimidad no, si no daban los 3, no había fallo. No había fallo, tenía que convocar a conjueces. Hace poco di una clase sobre la historia de la Corte. En los distintos momentos desde el año 1863, cuando empezó a funcionar, hasta ahora, mirando los distintos momentos y viendo cómo se inclinaban los fallos. Sería muy largo para este reportaje. En algún momento lo podemos hacer. En algún momento, si querés, porque me interesa mucho, y yo siempre estudié mucho el funcionamiento de la Corte. Aunque no parezca. No, tenías que haber estudiado más cómo presentar una queja que la Corte. Yo te digo, yo soy más grande que vos, pero cuando la democracia empezó o se recuperó, y nosotros teníamos a Genaro Carrió, a Petracchi, a Belucio, después tuvimos a Baqué, teníamos jueces íntegros, jueces que daban prestigio, Belucio, que nosotros, Belucio era una autoridad, más allá de sus problemas que haya tenido, pero lo que es cierto, uno iba y veía derecho, sentía que había una actividad jurisdiccional. Me tengo unas ganas de seguir. Pero no puedo dejar de preguntarte esto, Carlos. Pero no puedo dejar de preguntarte esto. Quiero decir esto. No, pero es que no puedo dejar de preguntarte esto. Si en esta época vos tenías uno de los jueces que había sido acusado de tirar por la ventana a su amante en París, ¿no? Más allá, digamos, que él era un especialista en derecho de familia, ¿no se lo hubiese cuestionado? Eran íntegros. Y yo qué sé, se lo hubiese cuestionado a Belucio hoy como a Horno jugando al fútbol. Te voy a conceder una. Saca a Belucio. Bueno. Si querés, saca a Belucio. Bueno, pero vamos a nombrar otros jueces también, porque no es que fueron los únicos. Pero después, ¿qué pasó? Después vino la mayoría automática. ¿Vos sabés quién es el presidente que nombró más jueces? Carlos Menem. 10 jueces nombró en la Corte. 10. Bueno, hubo un proceso de deterioro, pero cuando empezó, digamos, después del 2001, Duhalde, Kirchner, eso se recompuso. Volvieron a tener la Corte una integración con jueces que realmente todos respetábamos. Sinceramente, preguntá, ya no con una cuestión partidaria, ¿quiénes respetan a Lorenzetti?
Y sin nada, no quiero llevar el plano personal. ¿Quién lo respeta como juez? Después de las cosas que hemos visto. Pero quedó, Entonces, digamos, a derecho para firmar este fallo. Tengo una pregunta. Cristina Kirchner dijo que el miércoles se iba a presentar en tribunales, después los 5 días hábiles, que fueron 8, que le dio el tribunal y que se pelearon también con la fiscalía porque quería que la detengan de manera inmediata. Una vez que ella va a tribunales, ¿la salida va a ser en patrullero y a la casa? ¿Esa foto va a estar? Veo que salimos de un tema que realmente me apasiona, como es el funcionamiento pero de la Corte. Venimos hablando hace una hora, hablaría 10 horas con vos, Beraldi. Me dijiste que íbamos a hacer un mano a mano, sí. Y yo iba a poder explayarme. Y no pude. Y me ¿No diste cumplí? todas las pero chances para hacerlo. Pero necesito saber, estamos a 5 minutos de terminar y a esto es 5 el minutos. Miércoles. Mirá, los trámites que quedan son, el tribunal dijo que eran 5 días, se vencen el día miércoles, algunos dicen que el jueves en 2 para nosotros vencen el día miércoles, ese día se va a presentar y en base a lo que el tribunal resuelva, volverá a su casa si tiene un arresto domiciliario o tendrá que ser alojada en alguna de las instituciones federales que Patricia Bullrich eligió. Es insólito. Eso es insólito. Hoy el servicio penitenciario depende del Ministerio de Seguridad, no de Justicia. Claro, digamos, pero ¿no? Eso se lo pasó Patricia Bullrich. Mientras Bullrich festeja en Twitter, qué rarísimo, podría abstenerse, pero esto lo dije. puedo decir más cosas. Sí. Es la denunciante en la causa que es el antecedente inmediato de Vialidad. Vialidad empieza en el gobierno de Macri, pero en realidad esto había sido denunciado en el 2008. Y el juez Ercolini, por darte un dato más, no había ni siquiera citado indagatoria. Es más, había resuelto que toda esta cuestión de los hoteles en realidad no era delito, porque había dictado un sobreseimiento respecto del contrato más importante. Pero te sigo en la actualidad, que es lo que queremos para el cierre. Venimos... Para el cierre. Hacemos 40 minutos de fondo, Carlos. ¿Dónde lo haces esto? Dale. Acá en el programa. ¿Dónde acá. más se va a hacer? Dale. Entonces, después de si va a estar esa foto, pues una vez que llega a tribunales, ya llega digamos, ejecuta la sentencia. La sentencia sale con esposa. Mirá, ¿Vos vas a pedir que no por la trascendencia de la figura de Cristina? Mirá, no te importa, ya te parece menor. De verdad, no me importa mucho. No es menor, nada de todas estas cosas son menores cuando se trata de utilizarlas de la manera que pretenden hacerlo. No existe ninguna necesidad, y esto coincidimos todos, de generar ningún tipo de actividad que signifique mancillar el honor, humillar. Todo eso no se necesita. Eso le hace muy mal al país. En términos de nuestra imagen, el hecho de que todos los presidentes terminan siempre con causas penales no es bueno. Y en este caso yo espero que, dadas las características que tiene Cristina, que siempre estuvo a derecho, que cumplió con todas las imposiciones, se la respete, primero, como cualquier persona. Se la respete porque fue 2 veces presidenta de la Nación, porque es mujer, y porque me parece que ciertas cuestiones no son necesarias. Si siempre estuvo a derecho, si tiene una custodia policial, bueno, me parece que esas cosas se tienen que poner en la balanza y bueno, y veremos qué pasa el día miércoles. Si es que no resuelven antes el tema de la prisión domiciliaria, no lo sé eso. Si resuelven antes, se presenta antes. El otro día, hoy a la mañana me preguntaban algunos colegas tuyos qué iba a pasar. No quiero hacer conjeturas, solo abrí esta posibilidad porque, bueno, quise ponerla también sobre la mesa. No sé qué va a pasar, pero nosotros vamos a cumplir con todo. Luciani dice, Diego Luciani, el fiscal Diego Luciani, dice en la reposición y en las presentaciones que hizo en este último momento que están rompiendo con el precepto de igualdad ante la ley, que cualquiera que tenga una condena es detenido inmediatamente, es llevado a una dependencia del servicio penitenciario, es esposado, y que acá cualquier ser humano que no sea Cristina Fernández Kirchner cumpliría con un montón de situaciones que vos llamás por ahí humillantes, y que ella no lo hace y que él no entiende por qué. Yo le diría que lea las reglas de Mandela, las que están previstas en Naciones Unidas, y creo que ahí va a encontrar la respuesta. Carlos Beraldi, te agradezco la generosidad porque creo que debe ser una de las semanas más complicadas que has tenido y te tomaste el tiempo y dije, vamos a hablar
del fondo y me dijiste, sí, dejo de estudiar el recurso de queja y cómo se hace un recurso de... Son 40 páginas, no podías hacerlas, ¿viste? No, que en eso, que la queja son 10. ¿Son 10? Son 10. Son 10. ¿Y hay 26 renglones? 26 renglones, tiene que tener tiene que tener una carátula. ¿Y eso lo hiciste, la carátula, bien? Todo, ¿Qué pasó? Todo. ¿Y no, qué pasó? No. Pero es que, ¿sabés qué? Mira, voy a usar una frase que dio mi clienta. A ver. Y es que ella dijo, bueno, si me llevan preso es un certificado de dignidad. Bueno, si esto es lo que resolvió la Corte, es un certificado de profesionalismo que no van a poder cuestionar. Por los años que tengo de trayectoria, siempre trabajando de la misma manera. Carlos Geraldi, muchísimas gracias. Gracias a vos.